Propuesta de la línea 5 del no, tren ligero no es. En realidad es un autobús con botarga de tren, pero bueno, sin darles muchos spoilers, vamos primero con una teoría de la cual yo había tenido desde que se estaba comenzando a hacer lo de la línea 4 y que anunciaron que Guadalajara iba a ser sede del Mundial de 2026. La parte poniente es la que más ausencia tiene de transporte público masivo y la línea 4, la que se está haciendo en este momento, está bastante desconectada. Esta línea se encuentra justo a un lado de las vías de Ferromex, el cual atraviesa toda la ciudad hasta llegar cerca del Estadio Akron, y ampliar la línea 2 hasta el Estadio Akron sería extremadamente costoso porque sería todo un tramo subterráneo, y aquí es donde comenzó mi teoría. De hecho, muchos de los que me están viendo en este momento sabrán que yo había comentado sobre esta importante teoría, y es que en realidad está todo perfecto y listo para poder ampliar esta línea 4 hasta el Estadio Akron. De hecho, desde antes de la llegada de la línea 4 había propuesto que bien se podría construir una línea de tren suburbano que conectara la cabecera de Tlajomulco con la ciudad de Guadalajara en el Agua Azul, que es donde se encuentra actualmente la estación de ferrocarril, hasta llegar a la venta del astillero. Entonces vámonos a principios de marzo de este año, unos días después de hecho de cuando se abrió al público la ruta López Mateos. Ay, que por cierto, ya en Manzanillo llegaron las últimas unidades que quedan porque van a ser más de 40 unidades, pero bueno, eso es otro rollo. A principios de marzo se mostró esta imagen en donde se muestran algunas de las propuestas de transporte público masivo y menciona el tren interurbano en Avenida Inglaterra para conectar a Tala con el área metropolitana. Ya no iba a ser solo hasta la venta del astillero, iba a ser hasta Tala. Hay quienes dicen que el candidato ya lo había dialogado en Coparmex, la verdad no recuerdo bien en qué edición porque en la última yo no recuerdo eso, solo me acuerdo de una gran cantidad de apagones que hubo debido a una gran tormenta, y menciona que esta línea partiría desde la zona industrial hasta el Technology Park y en una segunda etapa llegaría a Tala. Unos días después también se llegó a comentar sobre las 3 posibles estaciones que estarían presentes en esta línea, en donde una de ellas sería la estación en Mariano Otero, la otra en Jardines del Bosque, específicamente hablando en el cruce de la Avenida de los Arcos, y la otra por la Minerva, que en realidad no va a estar por la Minerva, más bien va a ser a la altura del López Mateos. Eso fue a mediados de marzo, y después a principios de abril mencionó sobre el macro aeropuerto. Mencionaba que comenzaría desde el Agua Azul y recorrería paralelamente hasta la zona de El Álamo, pasaría por debajo del periférico, pasaría por el aeropuerto hasta llegar al circuito sur. Además de esto, ya de paso, también mencionar que se propuso la implementación de 1300 autobuses eléctricos para el próximo año. Probablemente ya se dieron cuenta de la enorme cantidad que mueve la ruta López Mateos, y es bastante posible que vayan a aplicar lo mismo para otros corredores troncales. De verdad me da muchísimo gusto que no se haya hecho ese segundo piso por López Mateos. Realmente todas estas propuestas que han estado sonando por los segundos pisos o de trolebús elevado es porque le encanta hacer este tipo de obras al contratista favorito del presidente, pero bueno, eso es otra historia. En esta lámina, que ya lo habíamos visto en muchos otros videos, se menciona el tren interurbano en Avenida Inglaterra para conectar a Tala con el área metropolitana, el cual eso ya lo habíamos visto, y en un segundo punto viene la nueva línea del macro aeropuerto. También quiero recordar que en el primer debate que tuvo el candidato mencionó que la línea 5 iba a ser un tren que iría por Avenida Inglaterra y compartiría la vía con el ferrocarril, y los trenes de carga solo pasarían por la noche, que la verdad no tiene mucho sentido realmente porque, como bien mencioné en el video de la línea 4, en las vías del ferrocarril, a pesar de que esto esté en el sur, también en Avenida Inglaterra hay suficiente espacio para poder colocar 2 vías de cada lado. Como recientemente Ferromex ha estado dando cada vez más ventajas para eso del transporte, no había necesidad eso de compartir la vía con el ferrocarril. Pero ahora llegamos a mediados de abril, en donde se muestra esta lámina de la nueva línea 5. Y aquí... híjole. Y aquí ocurrió uno de los mayores plot twists de movilidad que he tenido. Aquí muestra que la línea 5 no solo recorrería Inglaterra, sino que se fusionaría con el macro aeropuerto, pero ya no se iría por González Gallo o R. Michel. Ya no pasaría por el Álamo, sino que se iría por todo Gobernador Curiel. Recordando que allá hay un montón de estaciones del macro calzada. Al llegar a las juntas se conectaría ahora por carretera Chapala a la altura del Tapatío. De verdad da demasiado gusto que el tren pueda llegar hasta el aeropuerto porque podría tener así una mejor capacidad en aquel tramo de la ciudad. Pero no le veo ningún sentido que se vaya por Gobernador Curiel. Ya existe
existe un transporte masivo ahí que es el Macro Calzada. ¿Por qué no aprovechar otro lado de la ciudad, el otro lado de todas las cocheras, todos los talleres de Ferromex, para beneficiar a todas las personas que viven por la zona de la colonia Atlas? Pero algo verdaderamente preocupante, y aquí fue cuando ardió Troya, fue que en esta misma imagen ahí viene mi tren línea 5, pero el icono no corresponde ni al tren ni al macro, es un icono que no había aparecido antes. Y aquí es donde empezaron a salir demasiadas teorías, demasiados chismes, demasiado todo, de que probablemente se trataba de un DRT y no un BRT, menos de tren. Un DRT es básicamente un BRT, pero con apariencia de un tranvía. Estos camiones son más largos, llegan a ser hasta triarticulados, o bien también pueden verlo como una especie de tranvía mediano con neumáticos. Y hay reclamos porque ya se está poniendo a prueba un DRT en la ciudad de Monterrey. El trayecto por donde va a circular este DRT tiene una orografía muy accidentada. Estas pendientes eran lo que impedían poner un tren o incluso un monorriel, pero la gente de aquí de Guadalajara se está quejando porque a un lado de las vías por todo Inglaterra, la verdad es que el suelo no está accidentado. Lo creería para el tapatío, y por eso es que la propuesta de un tren por Inglaterra y un BRT por la carretera de Chaparán no sonaba nada mal. Muchos de estos rumores se salieron de control e incluso se llegó a esparcir un rumor en el que se mencionaba que todas las ampliaciones del tren ligero que aparecían en la lámina iban a ser por medio de DRT, pero sí se justifica una verdadera preocupación porque estas unidades del DRT, como les digo, son como camiones pero más largos, entonces no pueden utilizar baterías convencionales porque no tienen la potencia necesaria para desplazarlos, así que solamente existen dos modelos, uno por supercapacitor, que así es como están funcionando las únicas dos líneas de DRT que existen, las cuales están en dos ciudades chinas y en este momento está en prueba la de Monterrey, y el otro por celda de hidrógeno, la cual es una tecnología que por 30 años se ha intentado hacer rentable pero no ha funcionado. Actualmente solo se está construyendo un prototipo en Malasia, pero es que hasta la fecha esta forma de combustible solo podría llegar a funcionar en un tren, pero uno de una larga distancia, uno intercontinental. Es difícil de producir este combustible y es extremadamente difícil de almacenarlo, pero si se hiciera por supercapacitor también hay un problema. Nosotros creíamos que esto solo podía rendir 40 kilómetros, y el caso es que del Agua Azul a Talas, si es que se llegara a hacer esa segunda etapa, es una distancia de 50 kilómetros, entonces tendría que detenerse a recargar por algunos minutos sin poder completar el recorrido. Realmente la única ventaja que tiene un DRT a diferencia de un BRT es que un DRT puede llegar a ser, como les dije, triarticulado, entonces podría llegar a tener 100 pasajeros más en su capacidad total, a diferencia de un autobús biarticulado. En el autobús se podrían mover hasta 300 pasajeros, mientras que en un DRT podrían caber hasta 400 pasajeros, pero ya esto en forma de sardina Ciudad de México. Y aún así, contrastando un biarticulado DRT y BRT, el DRT sigue siendo mucho más caro debido a toda la estética y el combustible, por supuesto. Para que tengan una idea, dos locomotoras de doble cabina, que básicamente son los trenes que estaban circulando hasta hace un tiempo en las líneas 1 y 2 del tren ligero, tienen capacidad para 600 pasajeros, y cuando agregan ese tercer vagón, la capacidad aumenta a 900. Pero los DRT no pueden ser más allá de triarticulados, o sea que máximo solo pueden llegar a 400 pasajeros. Pero ¿cómo fue que surgió todo eso del DRT? ¿Cómo es que de China llegó aquí a México y no se ha implementado en otras ciudades del mundo? Todo comenzó porque el gobierno de Nuevo León propuso la construcción de 3 o incluso 4 líneas del Metro Rey, lo cual no es nada barato, no es nada fácil y rápido de hacer, todo tiene que ser muy apresurado, al menos si se plantea terminarlo en esta administración. Y de mientras esto sucedía, el gobierno le pidió a esta empresa china la fabricación de nuevos trenes para su línea 1 del Metro Rey. Aquí sí yo no sé quién comenzó la conversación, si fue la planta de China o fue el gobierno de Nuevo León, pero al final terminaron pactando en que se fabricarían estas unidades DRT para el gobierno de Nuevo León. Como esta empresa china no logró comercializar este producto del DRT en otras ciudades y se veía ya que el gobierno de Jalisco iba a hacer algo similar, una nueva línea que si alcanzara a terminar en una sola administración, aquí lo más probable es que la empresa china haya convencido al gobierno de Jalisco para también venderles a ellos estas unidades de DRT. Más allá de la capacidad, mi preocupación realmente es
En caso de que estas unidades tuvieran un incidente, las piezas y refacciones se tendrían que traer desde China con todo y los ingenieros, porque como no es un sistema estandarizado en el mundo, es mucho más tardado, es mucho más costoso, solamente depende de una sola empresa y esto podría afectar mucho el rendimiento e incluso el mantenimiento de esta línea. Y digo, también no sé qué razones tuvieron las otras ciudades, porque hubo ciudades que quisieron implementar ese sistema. La ciudad de Perth en el poniente de Australia ya había puesto todo, ya había puesto en fase de pruebas este DRT y al final dijeron que no. Pero bueno, más allá de las unidades, ahora vamos con el trayecto. Como les llegué a comentar, a lo largo de toda Inglaterra hay bastante espacio en ambos lados para poder colocar otras dos vías. Pero sí hay algo de incertidumbre porque a lo largo de Inglaterra, en ciertos tramos específicamente, la vía del ferrocarril, el cual va a estar en medio, tiene varios ingresos a las plantas de los costados, así que podría llegar a ser un problema cada vez que el ferrocarril quiere entrar a estas plantas industriales o al revés, salir de estas plantas e incorporarse a la vía principal sin afectar la línea 5. Tendría que haber una buena sincronización para que no hubieran estos problemas, pero a pesar de esto, sí existen obstáculos en cada lado de las vías. Si la línea 5 se implementara en el lado norte de las vías, llega a haber un conflicto debajo del puente de Vallarta, ya que en este punto el arroyo vehicular se come parte de este camellón y se reduce considerablemente el espacio. Realmente no hay mucho problema porque muchas de las casas de ahí sí respetaron el paño de propiedad privada, sí respetaron el espacio frontal que tienen las casas, lo dejaron intacto, pero hay un par de casas que no respetaron eso. Bueno, no, yo no creo que haya sido cuestión de que no respetaran los límites. Yo siento que en realidad esas construcciones no son para nada construcciones irregulares. Más bien como que no existió algún reglamento que les impidiera construir como se debe en el total de su lote. Y al ser obras regulares, esto sí podría llegar a provocar muchos conflictos. Y hablando de construcciones irregulares, del otro lado de las vías, en el lado sur, también existe un gran conflicto porque allí existen un montón de viviendas irregulares que abarcan por completo el espacio del lado sur de las vías. Incluso todas estas viviendas tienen su propio nombre, se le llama Pueblo Quieto esta zona. También se estaba comentando que si llegaba a las juntas, cómo podría haber un transbordo con la línea 4, pero la verdad no creo que vaya a pasar por ahí. Algunos llegaron a hacer teorías porque ya se está demoliendo parte de la esquina que se encuentra allí en las juntas. Lo más probable y lo que muchos están diciendo es que esto va a ser por la cola de maniobras de la línea 4. Y unos días después de todo este relajo fue cuando se hizo un evento para mencionar las propuestas de la siguiente administración y se mostró el mapa por donde correría la línea 5. Incluso aquí el candidato mencionó explícitamente por dónde estaría pasando, pero incluso entre láminas hay un poco de discrepancia porque por ejemplo aquí podemos ver que en el Cerro del Tapatío aparece que pasa por el lado poniente y en otra lámina en el lado oriente. Yo siento que lo más probable y lo más conveniente es que va a pasar por ambos lados dependiendo del sentido al que vaya. Y se aclaró que no pasaría por Gobernador Curiel sino por González Gallo. También hay un poco de discrepancia porque aquí en la lámina se puede ver que la estación de Jardines del Bosque no aparece. También aclaró que las ampliaciones de las demás líneas existentes no va a ser con DRT. Estas mismas líneas van a ser las que se vayan a ampliar. Por cierto, también mencionó que la línea 4 se va a inaugurar hasta diciembre. También aclaró en este evento que las vías pasarían en el lado sur del ferrocarril y mencionó explícitamente que se haría cargo de Pueblo Quieto. Pero algo que sí me sorprendió en ese evento fue que mencionó que hará algo al respecto con los terrenos federales que se encuentran en Ferromex. No sé si ustedes han visto que frente a la Colonia Moderna, del otro lado de la avenida Washington, ahí se encuentra un muro enorme. Bueno, detrás de ese muro se encuentran estos estacionamientos que no son estacionamientos públicos, como digo, son terrenos federales, pero creo que tampoco son de Ferromex. Si ustedes se fijan, utilizan estos estacionamientos para almacenar automóviles que todavía ni siquiera tienen dueño. Entonces lo que mencionó es que solicitaría que estas áreas se convirtieran en áreas verdes y esto de verdad que ayudaría demasiado para toda la zona de alrededor. Actualmente en la Moderna casi no vive nadie, ya son solo oficinas y en la noche está más que muerto. Si se hiciera este proyecto con áreas verdes podría potencializar bastante la zona de la Moderna. Y poco después de estos estacionamientos hay otro espacio en donde no sé si sean cocheras, no sé si son talleres, pero es un área donde se almacena
tienen los trenes de Ferromex. Y aquí sí podría haber algún problema para obtener el terreno. Ojalá se pudiera rescatar para convertirlo también en áreas verdes e impulsaría de una forma maravillosa todo el entorno. Porque vamos, cuando uno camina a un lado de ese muro de Washington, cualquiera se siente inseguro, así sea de noche o incluso de día. Pero si no se lograran hacer cambios en ese espacio, por lo menos sí me gustaría que pudieran hacer algo como se hizo en Forum Buenavista. Es decir, que sobre esta planta baja con locomotoras encima se construyeran otros niveles comerciales como una plaza comercial. Esto, además de ayudar el entorno, también ayudaría mucho a rehabilitar ese pequeño pedazo de Chapultepec Sur, porque en esa zona no hay muchos comercios, realmente no hay vida, solamente en el cruce de Washington se ven personas, pero por la clínica. Y mientras el candidato estaba presentando todo esto, el personal por accidente mostró esta lámina. Bueno, no fue accidental, o sea, en realidad sí se iba a mostrar, pero el candidato luego impidió que se mostrara y pidió que cambiaran la diapositiva. Realmente en ningún momento de todo el evento mencionó siquiera la palabra DRT, no quiso hacer ninguna mención sobre las unidades. Realmente lo que quiso mostrar era el entorno que se iba a lograr. Y como pueden ver aquí en los renders, la verdad es que es un muy buen proyecto rehabilitar todos estos espacios en grandes parques. Incluso se plantea la instalación de juegos infantiles y, a como estoy viendo, de una ciclovía. Esta imagen de los talleres y cocheras del DRT no sé en dónde vaya a ser y la verdad es que no me interesa en este momento. Un par de días después, me parece, aparece esta lámina en donde viene explícitamente sistema DRT y menciona que esta línea correría a lo largo de 30 kilómetros del aeropuerto al estadio Akron, pero en la lámina se muestra también al Salto. Y algo extremadamente curioso que sucedió es que, como les digo, nosotros creíamos que estas unidades tendrían un rendimiento de 40 kilómetros. Resultó que nosotros estábamos mal, lo aceptamos, el gobierno tiene la razón. Nos corrigieron y nos dijeron que en realidad tienen una autonomía de 30 kilómetros, la cual es exactamente la longitud que ellos dicen que se haría del aeropuerto a el estadio Akron. O sea que apenas alcanzaría a llegar. Pero si se llegara a ampliar el Salto, ahí sí definitivamente tendrían que cargar durante 12 minutos, según esta lámina, las unidades en medio del recorrido. Hay quienes argumentan que sí se puede implementar un DRT, que ya ha pasado en Mérida con el IE-Tram, pero yo les digo, el IE-Tram es un autobús pequeño que sin problema utiliza baterías convencionales. Estos modelos de autobuses están estandarizados, son producidos de una empresa española, por lo que no tienen ni un solo problema. En resumen, el trayecto de verdad no está nada mal. Ojalá que se pudiera llegar a implementar. El único detalle solamente es el modelo de transporte que se implementaría. Tiene que ser tren, es que tiene que, o sea, es que va a pasar a un lado del ferrocarril. Tienes todo despejado, todo el terreno. Tienes todo listo en bandeja de plata para simplemente poner un tren. Realmente lo único difícil son los recursos, pero más allá de eso, todo lo técnico, toda la demanda, todo está perfecto para meter una línea de tren ahí. Por estas y muchas otras razones es que la gente está en contra de que se implemente el DRT. Todos, y yo incluido, preferimos que sean unidades de tren ligero. De momento en este video me van a ver intrigado. ¿Por qué no subí video 3 meses antes? Porque no dejaban de suceder cosas. Así que les tengo una pequeña actualización. Se supone que para septiembre se tiene pensado asignar los primeros recursos para comenzar la obra. La idea es que los trabajos comiencen en el primer trimestre de 2026. Está padre que piensen en terminar el proyecto antes del mundial, pero ¿saben qué es todavía más padre? Que se tomen el tiempo para implementar un transporte acorde a la demanda, a la rentabilidad, a la operatividad. Todos nos vamos a ver afectados por 3 partidos. Y lo peor es que, tomando en cuenta los tiempos para estudios, licitaciones, registro de hacienda, proyectos ejecutivos y periodos de asignación de recursos, no hay manera de que puedan terminar las obras o siquiera iniciarlas antes de la fecha que pidan, incluso si es con un DRT. El mundial, en este contexto de la
la línea 5 es una excusa del gobierno creyendo que un camión que según es tren que esta empresa china ha intentado vender desde 2017 y no puede. Pasamos de ideologías de género a ideologías de transporte. Porque según el gobierno ya se ha implementado en Nueva York, en Buenos Aires, en San Diego. ¿Qué? El costo de lo que propone el gobierno es de 13,000 millones de pesos para 30 kilómetros. Eso tiene exactamente el mismo costo por kilómetro que la línea 4, que costó 9,000 millones para 21 kilómetros. Aproximadamente 430 millones de pesos por kilómetro en ambos casos. Pero ¿saben algo? Ellos también saben del descontento de la gente. La otra vez vi que un influencer grabó un video cuando se estaban haciendo las pruebas operativas del DRT en Monterrey y como era de esperarse, resulta que el autobús solo puede dar una vuelta en un circuito de 22 kilómetros y después se tiene que detener hasta por 20 minutos. La velocidad máxima es de apenas 70 kilómetros por hora. La del tren ligero es de 90 y la del macro 80. Pero la velocidad promedio operativa es de solo 18 kilómetros por hora. Es bastante preocupante porque el gobierno se quedaría en deuda con la empresa china a la que se le tendrá que pagar el retorno acordado aun si el DRT no funciona. ¿Y con qué se pagará? Pues con la recaudación de las líneas 1, 2 y 3, por supuesto. De por sí te vio venir la muerte con esta última. Después confesaron así normal, es un BRT digital. Estoy impactado. Y revelaron que en realidad el costo es de 14,700 millones, de los cuales 1,500 millones son por parte del GAP. Hablando de eso, ya aclararon que la estación en el aeropuerto será subterránea y llegará así hasta salir a nivel en medio de la carretera de Chapala. Y otra cosa, ¿se acuerdan que les dije que dijeron que harían algo con Pueblo Quieto? Pues seguirá quieto, porque ya revelaron que rodeará la zona por Washington y Niños Héroes, y que al llegar a Aviación se iría al sur por la avenida del Bajío hasta el Colegio 11 de México como terminal. ¿Y se acuerdan de la lámina que presentaron del DRT en una ciudad china? Pues ¿qué creen? Chisme. No funcionó. Tuvieron que cambiarlo por un camión. El 23 de julio se descubrió que algunas unidades que ya estaban en fase de pruebas en Monterrey escaparon a Campeche. Y no solo eso, los pintaron y pegaron calcas del Tren Maya. Porque revelaron que ya le habían pegado a una unidad. Si esto pasó en Monterrey, yo creo que de ahí vieron la total dependencia de la empresa china, junto con el tiempo, el personal, el costo de la reparación, y mejor botaron las unidades. Si esto pasó en Monterrey, ¿qué le depara a Guadalajara? Y después de 3 meses, ahora sí puedo cerrar el tema de transporte. Ahora vendrán videos de vialidades, urbanismo, rehabilitación de unidades deportivas, construcción de hospitales. Por supuesto, también de los nuevos proyectos de edición 2024. Ya tengo toda la información y solo falta grabar los videos. Así que nos vemos cuando la línea 5 se construya. Por supuesto que no es cierto.